Proverbios 6, 16 al 19 dice de la siguiente manera: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por habernos traído esta noche. Gracias por el privilegio, Señor, que todavía tenemos de reunirnos con libertad, Señor, con el propósito de alabarte, de exaltar tu nombre, que es digno de ser exaltado y glorificado. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos da de escuchar tu palabra, de ser confrontados, exhortados y edificados. Te ruego, Señor amado, que nuestros corazones sean abiertos, Señor amado, para que podamos prestar atención a lo que tu Espíritu dice a la iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. A través de las Escrituras, nuestro Dios se revela como un Dios santo, un Dios perfectamente santo. Nuestro Dios es santo porque Él aborrece el pecado, y el llamado de nuestro santo Dios, de nuestro Señor, para usted y para mí es que nos santifiquemos cada día. Eso dice la Biblia: el que es santo, santifíquese todavía. Pero no podemos santificarnos si no aborrecemos los pecados de nuestra propia vida. Amén. Nuestros propios pecados. Si no crucificamos nuestra carne cada día con sus pasiones y sus deseos. En este pasaje de Proverbios encontramos 7 pecados que el Señor dice que los aborrece. Nosotros entendemos que Dios aborrece todos los pecados, amén, todo aquello que está en contra de su voluntad. Sin embargo, aquí el Señor los menciona y Él dice que Él aborrece estos pecados. No podemos nosotros alegar ignorancia en ninguno de ellos, porque el Señor explícita y tajantemente dice que Él los aborrece. Y el primero que el Señor dice es los ojos altivos. Dice que Él aborrece los ojos altivos. Recuerde que esto habla acerca de la soberbia, nuestro orgullo. El Señor aborrece nuestras actitudes arrogantes que muchas veces nos llevan a pensar que somos mejor que otras personas por nuestra condición social, por nuestro color de piel, por nuestros logros académicos. Y entendemos nosotros que en Cristo Jesús nada de eso es importante, nada de eso significa nada, porque todos sus hijos fuimos comprados por el mismo precio. Amén. Precio de sangre. Y dice la Biblia en Proverbios 16, 18, después del orgullo viene la caída, tras la arrogancia el fracaso. Eso significa que los cristianos que actúan con arrogancia van a fracasar. Amén. Por eso dice la Biblia: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y la mansedumbre es algo que nosotros debemos de imitar del Señor, es una virtud que debemos de imitar. Número 2, segundo pecado, dice el Señor que Él aborrece la lengua mentirosa. Recuerde que nuestro Dios es verdad. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. No hay mentira en el Señor y Él habita en nosotros. Por lo tanto, cuando mentimos, en lugar de ser como Cristo, en lugar de imitarlo a Él, estamos imitando la forma de actuar de nuestro enemigo, que dice la Biblia que Él es mentiroso. Y algo que dije la semana pasada y lo quiero repetir una vez más: no creamos que la mentira es tan inocente como nuestro enemigo nos quiere hacer creer. Dice Salmos 34, 12 al 13, si quieres gozar de la vida y vivir una vida feliz, dejen de hablar mal de otros y andar diciendo mentiras. Amén. Si quieren gozar de la vida y vivir una vida feliz, que dice la Biblia, dejen de hablar mal de otros y de andar diciendo mentiras. El tercer pecado que el Señor aborrece, dice que Él aborrece las manos derramadoras de sangre inocente. Nuestro Dios aborrece a los asesinos y entendemos que ningún asesino quedará impune, o en esta vida, o en este siglo, o en el venidero. Amén. Pero también dice el Señor que, hablando acerca de los cristianos, que el que aborrece a su hermano es homicida, dice la palabra del Señor. El pecado número 4, del que hablamos la semana pasada, dice que Dios aborrece el corazón que hace planes perversos.
La semana pasada hablamos acerca de eso. Hoy vamos a hablar del sexto pecado que el Señor aborrece y que nosotros también debemos de aborrecer en nosotros. El quinto pecado, perdón. El quinto es: Dios aborrece los pies que corren hacia el mal. Dios aborrece los pies que corren hacia el mal. Hay dos razones fundamentales por las cuales usted y yo pecamos. La primera razón es por naturaleza. Amén. Recuerde que nosotros pecamos a pesar de que tenemos un corazón nuevo, todavía nosotros pecamos. No hay manera que nosotros dejemos de pecar. El apóstol Juan dice: el que dice que no peca hace mentiroso a Dios. Pero es importante hacer una diferencia entre pecar y tener una práctica de pecado. Son dos cosas totalmente diferentes. Todavía nosotros somos santos que pecamos, pero la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Amén, hermanos. Pero la primera razón es por naturaleza. No hay manera que usted y yo dejemos de pecar. Sin embargo, cuando alguien que vive para agradar al Señor peca, hay un profundo dolor en su corazón y siempre habrá arrepentimiento. Siempre buscará arrepentimiento en el Señor. Amén. Hay un dolor profundo en su corazón cuando peca. Hay cristianos que pecan, hermanos, y su conciencia se corrompió, su corazón los engañó, entristecieron y hasta llegaron a apagar al Espíritu Santo en su vida. Pero cuando hay alguien que vive para agradar al Señor, cada vez que peca le duele el corazón profundamente y busca arrepentimiento en Dios, sabiendo que la Biblia dice que el Señor no desprecia un corazón contrito y humillado, que la Biblia dice: el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Romanos 7, 18 al 25, el apóstol Pablo describe nuestra condición caída. Dice en el verso 18: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Por ejemplo, nosotros anhelamos andar en perfección. ¿Cuántos anhelan ser perfectos? Pero no podemos. No podemos, pero lo anhelamos. Entonces dice el apóstol Pablo en el verso 19: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Porque lo que yo quisiera es no enojarme nunca, pero me termino enojando. Porque lo que yo quisiera es no tener una actitud arrogante y a veces tengo esa actitud de arrogancia. Amén. Dice el verso 20: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces dice el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Verso 25: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahora, entendemos que tenemos pecado en nosotros, tenemos una naturaleza de pecado, pero el apóstol Pablo dice que yo no debo de permitir que el pecado gobierne mi vida, que Él sea el rey de mi vida. Amén. Entonces, sí pecamos, pero ha habido una batalla terrible en nosotros. Amén. Una vez más, no queremos enojarnos, pero lo hacemos. ¿Cuántos se enojan todavía? No queremos mentir, pero a veces mentimos. ¿Cuántos mienten todavía? Espero que no sea una práctica, ¿verdad? Porque eso es pecado terrible. No queremos actuar con orgullo, pero lo hacemos. Amén. Pero estamos en una constante batalla contra el pecado. Y constantemente venimos al Señor confesando nuestros pecados, buscando arrepentimiento, porque no encontramos nosotros ningún deleite en el pecado. Un hijo de Dios, alguien que ha nacido de nuevo, una persona que anda en el Espíritu, que es guiado por el Espíritu y que es lleno del Espíritu Santo, jamás encontrará deleite en el pecado. Todo lo que encontrará es dolor en el pecado. Amén. Si usted no tiene dolor en su corazón cuando peca, es porque usted no es un cristiano lleno del Espíritu Santo de Dios. Es una tristeza terrible lo que embarga nuestro corazón cuando somos vencidos por nuestra naturaleza de pecado. Entonces, la razón por la cual pecamos es por naturaleza. Pero hay una batalla en nosotros. No queremos pecar. No queremos pecar. La segunda razón por la cual pecamos es por descuido espiritual.
Es porque no nos estamos santificando y por esa razón no estamos haciéndole la guerra a nuestros miembros, al pecado de nuestros miembros. Por eso es que encontramos, hermanos, dos tipos de cristianos. Cristianos que pecan, pero que tienen batallas terribles contra el pecado. Que constantemente tienen un dolor en su corazón porque han pecado contra el Señor, porque han tenido malos pensamientos, porque han tenido actitudes que saben que desagradan al Señor y hay muchísimo dolor en su corazón. Cristianos que batallan por no pecar, batallan por caminar en perfección, tienen un profundo deseo en su corazón por caminar en perfección. Ahora encontramos otro tipo de cristianos que son vencidos fácilmente por el pecado. Son vencidos fácilmente por el pecado. No ponen ninguna resistencia al pecado y sus pies corren hacia el mal, sus pies corren a pecar. Hemos entendido nosotros que ser tentados no es pecado. ¿Qué es lo que es pecado? Es entrar en tentación. Cuando yo entro en tentación es porque mis pies están corriendo hacia el pecado, hacia el mal. Y Dios dice que Él aborrece los pies que se apresuran a pecar. Entonces, hay cristianos que están batallando contra su propia carne, están crucificando su carne constantemente, pero que de repente todavía siguen pecando. Pero hay otros cristianos que le dan rienda suelta a su carne y pecan sin darle ningún tipo de oposición al pecado. Estos cristianos que no batallan, que no ponen ninguna resistencia hacia el pecado, estos cristianos son aquellos que pecan voluntariamente. Pecan voluntariamente. O sea, no hay ningún tipo de, no hay oposición contra el pecado. Mira lo que dice la Biblia para aquellos que pecan voluntariamente. Hebreos capítulo 10, versículo 26 al versículo 31.